Bien, vamos a empezar con un tema nuevo que es cómo pasar una estructura como referencia a un thread, ¿sí? Para obtener una ventaja que hasta ahora no pudimos hacer es porque nosotros vimos que podíamos pasarle un parámetro, ¿sí? A través de la función pthread create y le podíamos devolver un único valor a través de pthread join en conjunción con pthread exit o return, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos devolver más de un valor? Bueno, en esa situación la única solución que tenemos es pasar una estructura como referencia, ¿sí? Y luego poder modificar dentro del thread, ¿sí? Nuestra estructura y de esta manera poder retornar más de un valor. Así que bueno, a empezar. Bueno, empezamos con el esqueleto, ¿sí? De un programa con threads, ¿sí? Con nuestros archivos de cabecera, principalmente pthread.h, una función work, ¿sí? Con el prototipo ya que conocemos, que devuelve un void asterisco y puede recibir un void asterisco, y una función main para trabajar. Bueno, como nosotros vamos a querer trabajar con una estructura, lo primero que vamos a hacer es definir esa estructura, ¿sí? Entonces, de manera global vamos a definir nuestra estructura, muy simple, ¿sí? La vamos a llamar data y le vamos a indicar los siguientes campos. Por un lado, vamos a guardar en esta estructura el thread ID, ¿sí? Para eso creamos una variable de tipo pthread-t, ¿sí? Y le ponemos thread ID. Por otro lado, ¿sí? Voy a crear un campo, una variable, ¿sí? En la que me permita pasarle un valor al thread, ¿sí? Por ejemplo, long valor. Y por último, una variable en la que me permita retornar un valor, ¿sí? Long resultado. Bueno, esta es nuestra estructura, ¿sí? Bien simple, con cosas que ya conocemos. Voy a hacer un typedef simplemente para que quede más ordenado, ¿sí? Y acá tenemos nuestra estructura data, ¿sí? Bien, entonces, primer paso. Lo primero que tengo que hacer es declarar una variable de esta estructura, ¿sí? Para poder utilizarlo. Entonces, declaro de tipo data, ¿sí? La voy a llamar struct data, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es declarar la estructura. Luego lo que voy a hacer es inicializar la estructura, ¿sí? Para ello accedo a cada uno de los miembros, como ya venimos trabajando, ¿sí? stdata punto thread ID, lo voy a inicializar en 0, simplemente para tener un valor de referencia. Voy a inicializar el valor, ¿sí? Con un valor 10, este es el valor que le voy a pasar a mi función de thread, ¿sí? Y por último, bueno, voy a inicializar con un valor en 0 el resultado, que es donde yo quiero que me guarde, ¿sí? El thread, el resultado, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo una estructura. Bien, ahora ¿cómo llamo al thread? ¿Sí? Bueno, básicamente como venimos haciendo hasta ahora, lo que vamos a hacer es un create y un join, ¿sí? Para esperar a que el thread termine. Entonces utilizamos la función pthread create, ¿sí? ¿Y qué le teníamos que pasar? Bueno, por un lado le teníamos que pasar la dirección, ¿sí? Donde queremos que la función create nos devuelva el thread ID, ¿sí? Nosotros esa variable la tenemos dentro de la estructura. Entonces para pasarle esa variable sería stdata.threadID. Como le quiero pasar la dirección, le agrego el ampersand adelante. Luego venía el segundo parámetro, que era donde definíamos los atributos del thread. Vamos a pasar los valores por default. Para eso ponemos null, ¿sí? Luego pasamos la rutina o la función que va a ejecutar este thread, ¿sí? Work. Y por último le teníamos que pasar cuál era la dirección de memoria, ¿sí? Del argumento que yo le quería pasar. Como yo le quiero pasar la estructura completa, ¿sí? Pongo st-data. Como le tengo que pasar la dirección, le agrego el ampersand adelante. Finalmente, como quiero
esperar a que este thread finalice, hago un join, ¿sí? ¿A dónde? Y bueno, al thread ID que anteriormente habíamos definido, ¿sí? Acá no hace falta pasar la dirección porque yo estoy pasando un valor por valor justamente, ¿sí? Que ptread-join lo necesita para esperar a este thread, y como no espero recibir ningún valor por default, del thread, el segundo parámetro es null, ¿sí? Bueno, finalmente acá lo que voy a hacer es imprimir, ¿sí? El resultado modificado por el thread, ¿sí? Entonces voy a escribir main, dos puntos, resultado igual %ld barra n, ¿sí? Y acá escribo st-data.resultado, ¿sí? De esta manera, desde el main voy a poder obtener el valor que el thread haya modificado, ¿sí? O sea, lo único que nuevo aquí es que hemos incluido pasar como parámetro o argumento de la función create, ¿sí? Un argumento que va a servir para la función work, pero que en este caso, de ser un valor primitivo como int, float, char, etc., es una estructura, ¿sí? Y eso nos da la flexibilidad que yo puedo pasar muchos parámetros y puedo devolver, ¿sí? Muchos valores. Bien, ahora lo que hacemos es crear una función muy simple que haga algo con ese resultado. Simplemente vamos a hacer que le sume 1, ¿sí? Para ver que funciona correctamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un puntero, ¿sí? a ese parámetro que voy a recibir, ¿sí? Porque es así como el prototipo de la función lo determina. Como se llama arg, le pongo arg y le tengo que hacer un casting, porque como es un void asterisco, le tengo que hacer un casting a qué valor, y bueno, el tipo data asterisco, ¿sí? De esta manera, con este casting yo me aseguro que este valor void, que era genérico, dentro del thread va a ser tratado, sobre todo para todo lo que es la aritmética de punteros, ¿sí? Y poder trabajar con el operador flecha, ¿sí? De manera correcta. Y luego lo que hago es modificar, ¿sí? Ese valor, ¿sí? Que me vino, no sé, sumándole 1 solamente para verificar que el thread realmente modificó el valor, ¿sí? Entonces acá este es el valor que me viene dentro de la estructura, y yo lo que hago es sumarle 1 y guardarlo en resultado, ¿sí? Cuando esté haciendo esto, voy a estar escribiendo, ¿sí? En la estructura que está declarada aquí en el main, que es stdata. ¿A través de qué? A través del puntero. En este caso, como una estructura, voy a trabajar con el operador flecha, ¿sí? Y de esta manera, en vez de utilizar join para devolver un valor, ¿sí? A través de return, lo que realizo es trabajar por referencia, ¿sí? Con esta estructura, y podría devolver más de un valor, ¿sí? En el caso que yo quisiera, ¿sí? Bueno, veamos cómo funciona. Vamos a compilar. GCC. Nuestro programa se llamaba threads.c. Acuérdense, le vamos a poner -o t para que sea sencillo de ejecutar, y -l pthread para que incluya la librería en el proceso de linkeo de threads, ¿sí? De POSIX threads. Ejecutamos, compilado, ejecutamos, resultado 11. Perfectamente, ya tenemos nuestro programa en el que puede recibir una estructura, y en este caso devuelve un solo valor, pero podría devolver un montón de valores.